Son muchísimas las cosas que podés hacer en Iguazú, es por eso que en este video te vamos a mostrar las que no te podés perder por nada del mundo. Si tenés poco tiempo y te quedás solamente un fin de semana, te dejamos un recorrido ideal para realizar. Si viajás un poco más, también te vamos a dar ideas para 3 o 4 días en Puerto Iguazú. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna duda, dejala en los comentarios que con gusto la responderemos lo más rápido posible. En nuestro primer día en Iguazú, tal vez estemos algo cansados del viaje, pero no desaprovecharemos ni un minuto. Ni bien llegamos, podemos pasar por nuestro alojamiento o si llegamos en avión, ya desde el aeropuerto recomendamos tomar un remiso colectivo hacia las cataratas del lado brasilero. De esta manera estaremos visitando ni bien llegamos una de las principales atracciones. Nosotros recomendamos siempre conocer primero las cataratas del lado de Brasil, ya que aquí tendremos vistas más panorámicas y no nos adentramos tanto como en el Parque Nacional Iguazú en el lado argentino. De esta manera, la sorpresa al conocer esta maravilla natural será aún mayor. Lo bueno de esta visita es que no es tan larga, puede ocupar unas 3 horas dependiendo del ritmo con el que recorramos el parque. Lo más conveniente es sacar los tickets con anticipación desde la web. Actualmente el valor es de 107 reales para los extranjeros, unos 22 dólares aproximadamente. Igualmente se pueden comprar también en el momento. Una vez que ingresamos, subimos a un micro que nos llevará a los recorridos cerca de las cataratas. Una vez que bajamos del mismo, comienza el recorrido a pie por un sendero que está muy bien delimitado. El recorrido total tiene una duración aproximada de 1 hora y media. El final es frente a la Garganta del Diablo y es el lugar más increíble de todo el recorrido debido a que se puede sentir la fuerza de las cataratas justo frente a nuestros ojos. Una vez que salimos, tenemos dos opciones. Frente al Parque Nacional está el Parque de las Aves, muy lindo para conocer, aunque no imprescindible si viajan poco tiempo. La otra opción es volver hacia la Argentina y aquí hacer una parada en el Duty Free que se encuentra en la frontera. Esto lo podés hacer tanto si vas en transporte público o bien si estás en un tour, ya que siempre te dan la opción de dejarte aquí. En este Duty Free podrás encontrar muy buenos precios, especialmente porque al ser parte del territorio argentino, los valores por más que figuren en dólares, los pagarás en pesos al dólar oficial sin ningún tipo de impuesto. Lo más buscado obviamente son los iPhone, pero también hay perfumes, chocolates y productos de todo tipo. Si querés ver todo lo que podés encontrar, mirá el video recomendado. Una vez que volvemos, podemos ir a disfrutar del hotel y descansar, pero si tenemos poco tiempo, tal vez lo mejor sea seguir visitando lugares. Algo a tener en cuenta es que en la ciudad de Puerto Iguazú no hay mucho para hacer, pero igual te dejamos algunas opciones totalmente gratuitas. Primero, te recomendamos el Hito Tres Fronteras, muy céntrico y fácil de llegar. En este monumento se puede ver Argentina, Paraguay y Brasil. Es completamente gratuito y es una visita rápida que se hace en menos de 1 hora. Por la tarde-noche se hace un show de fuentes danzantes muy lindo. Otra opción es pasear por el centro. La Avenida Brasil fue renovada recientemente y está llena de bares y restaurantes para disfrutar. De noche se llena de energía y luces. Te lo recomendamos para cerrar el primer día en Iguazú. En nuestro segundo día iremos al lugar por el cual viajamos, el Parque Nacional Iguazú. El parque donde se encuentran las cataratas es uno de los más visitados de Argentina y es considerado una de las maravillas naturales del mundo moderno. El costo de la entrada varía constantemente, así que te recomendamos visitar su página web para ver el valor actualizado. Hay que tener en cuenta que los argentinos tienen un precio diferencial. El parque, por más que llueva, nieve o truene, abre igual.
Si llueve, como suele suceder mucho en esta zona, puede ser un poco más incómodo, pero se puede recorrer sin ningún inconveniente. Es por eso que recomendamos siempre llevar ropa impermeable, ya que si no es por la lluvia, te mojan las cataratas. El Parque Nacional Iguazú tiene 3 recorridos principales: el circuito superior, inferior y la famosa Garganta del Diablo. Vamos a conocerlas. Comenzamos por el circuito superior. Aquí las cataratas se ven desde arriba y las vistas son más panorámicas. A buen ritmo y parando a hacer fotos, este recorrido puede demorar 2 horas aproximadamente. Las vistas son realmente espectaculares y a diferencia de Brasil, tendrás las caídas de agua prácticamente pegadas. En el circuito inferior te vas a meter debajo de las cataratas, sintiéndote más adentro de la selva y con unas vistas increíbles. Este recorrido es un poco más corto, te puede llevar algo más de 1 hora y media. Por último, el plato fuerte, la Gran Garganta del Diablo. Es lo más famoso y espectacular de todo el parque. Para llegar hay que tomar un tren y bajar en la estación Garganta del Diablo. De aquí hay que caminar unos 15 minutos hasta llegar a esta impactante catarata que te deja con la boca abierta. Por último, queríamos dejar la recomendación de hacer este imperdible que es la Gran Aventura. Por esta excursión te vas a meter con una lancha por debajo de las cataratas y las vistas son completamente diferentes al resto del parque. Es algo caro, pero realmente vale la pena. Este día es probable que terminemos muy cansados, pero de esta manera en un fin de semana ya estarías recorriendo lo principal de este hermoso lugar de Argentina y Brasil. Si tenés más días, hay varias opciones que se pueden realizar. La primera es volver al Parque Nacional Iguazú. Como decíamos, es muy grande y se suele caminar mucho, por lo que podemos dividir la visita y así la disfrutaremos mucho más. Tal vez un día se puede hacer el circuito superior y la Garganta del Diablo y el otro día el circuito inferior y la Gran Aventura. Otras opciones, si son aventureros, puede ser realizar las excursiones Iguazú Fly Jungle y el Fly Park. Iguazú Fly Jungle es una buena actividad para hacer en familia. Desde el centro de Puerto de Iguazú subimos a un camión 4x4 que nos lleva al medio de la selva para poder disfrutar de varias atracciones. La que más se destaca es la tirolesa, en donde se puede volar entre medio de los árboles de la selva misionera. Además hay un puente colgante ideal para toda la familia. Por último, se termina con un rapel perfecto para los más aventureros. La otra opción es el Fly Park. Para llegar se puede hacer en transporte público desde la terminal de buses de Iguazú. El complejo está abierto todos los días de 10 a 18 horas. El parque está dividido en 5 niveles, siendo el nivel 1 el más simple y el 5 el más complicado. Aquí podremos encontrar varias actividades, empezando por tirolesas de más de 15 metros de altura y con más de 250 metros de recorrido, pasando por puentes colgantes en medio de la selva misionera. Es ideal para toda la familia, pero teniendo en cuenta que los que sufren de vértigo pueden llegar a no pasarla muy bien. Por último, por supuesto, está la opción de descansar en un hotel.
Hay dos sectores para alojarse, en la selva o en la ciudad. En la selva es muy lindo y los complejos suelen ser completísimos, con pileta, actividades para los más chicos y mucho más. En la ciudad podemos encontrar hoteles más simples, pero con la ventaja de estar cerca de prácticamente todo. Queda en uno la elección de lo que más gusta y conviene. Y de esta manera llegamos al final de nuestro itinerario de 2, 3 o 4 días en Iguazú. Este destino ofrece una experiencia inolvidable en solo 2 días, pero si tenés más tiempo, hay aún más maravillas por descubrir. Desde las cataratas del lado brasileño hasta la impresionante belleza del Parque Nacional Iguazú en el lado argentino. Además de las cataratas, podés explorar otras actividades como el Hito Tres Fronteras, el Duty Free, el Parque de las Aves, Iguazú Fly Jungle o el Fly Park. Sea cual sea tu elección, Iguazú te cautivará con su belleza natural y su diversidad de experiencias. Esperamos que les sirva para su viaje. Te invitamos a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana.